Hola a todos, chicos, también estamos en The Beginners Guide. Creo, por el tiempo de duración que se supone que tiene el juego, que es el último. Ahora, Nah, seguramente no. elegir capítulo. A ver. No sé exactamente cuál es. ¿Cuál fue el último que hicimos? El de la isla, ¿no? Pues entonces solamente nos queda este. La máquina. No, el último que hicimos fue el de Mobius. No, el de la isla. ¿Verdad? De la isla hicimos y dijimos que íbamos a ir a por la máquina, ¿verdad? Verdad, verdad. En la isla hablaba mucho sobre la máquina. Que quería Sí, encontrarla porque la protegía, no sé qué. verdad, verdad. Pues entonces este vídeo va a ser muy corto. Igual se lo añado al anterior, ¿vale? Si no, eso. Si el vídeo no llega ni a los 15 minutos, pues se lo esto. Hola, me alegro que haya llegado a salvo. Estamos capturando la máquina, te está esperando. Puedes empezar el interrogatorio cuando quieras. Rápida. Rápida. Muy bien. Te aviso que alguien ha llamado a la prensa, así que podríamos tener algo de atención. También hay otra cosa que deberías saber sobre la máquina. Se hace llamar coda. ¿Eh? What? What? Responderá a la máquina por lo que ha hecho. ¿Qué coño? Ouch. And of course, it's the machine. ¿Esa especie de avión del juego o es tu casa? ¿El qué? Esa especie de avión. Es la... Pues no está pasando por mi casa ninguno, así que... No te has detenido. ¿Tu obra nos mantenía sanos? ¿No has dejado de alimentarnos? Creo que esa máquina se refiere a su cerebro, a su mente, a su imaginación. Me lo supongo, sí. O a él en general. Porque dice que se hace llamar coda. Puede. A ver, está tan sola. Quiero ver por dónde va este camino. Supongo que se refieren sí a su creatividad o algo, ¿no? Será. Es lo que yo tenía, lo que yo estaba diciendo, vamos, por eso lo pienso. He visto lo que temes. Entonces me disculparé con todo el mundo de tu parte. Mis amigos. Toca dar malas noticias. Alguien se niega y dice que nos hirió deliberadamente. Encontraremos la forma de vivir sin ella. Necesitamos sus juegos. Mostrarle que no somos unos fracasados. Tenemos todo lo que ha quedado de la máquina. ¿Escenario? ¿Otra vez? Hostia. Coño, me ha asustado, ¿vale? What? Destruyó. Coda, me aseguro. Pues te conocerá por siempre, lo que sé. Desnudo. So now the work is becoming self-destructive. And I'll tell you, at the time that I first played this game, shortly after he made it, here's what I'm thinking to myself. Bueno, eso sí, ahora sí que tiene una función el arma.
and that it's having a very negative effect on him, and that all he needs to do is just start showing his work to people. To get some actual ¿Qué pasa? feedback ¿Estás on his enfadado games. conmigo? It might No, que get estoy him out of escuchando. isolation. Venga. And so, as I'm thinking this, I realized that I could be the one to initiate it. Because it would never occur to Coda to start actively soliciting feedback, so what if I did it for him? If he could see the difference it would make to have more actual conversations with other human beings, would that bring him out of his mental spiral? Would it give him confidence in himself? Would it bring meaning back into his work? Puede. Esto la pasa, ¿verdad? Sí. ¡Hostia! Te has caído ello. So I started showing Coda's work to people. I took this one, and the islands which you just played, the theater, the notes, the house cleaning game, and some of the prison escape games. I brought them to people that I knew and trusted. I asked their opinions. And the great part is that they really loved his games. You know, the point of it all was just to give him some external reference point, but they genuinely loved his work. There was nothing for him to be afraid of. Esto es una cinemática. Dejar arma. Can you see why I felt like this was the right thing to do? Because it's the thing that I always feel like I need, to be told that my work is good, that I am good. When someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. And I got to give that very same feeling to my friend. I did something... I really felt like I'd done something good, like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and was unhappy and maybe didn't like themselves, and I could fix it. If I could give him this gift, maybe I could fix the problem. When they told me how much they enjoyed his games, it was the best feeling. It was the absolute best feeling. Pero a él seguro no le It made me pareció feel tan bien. so happy. So beautifully, beautifully happy. Seguro que a Koda no le pareció tan bien. So anyway, Coda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. So this is June of 2011, and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. And so out of nowhere, one day I get an email, and it's got a private link to a new game of Coda's. This one is called The Tower, and to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. So let's take a look. Vale. La torre. And this is where I have trouble saying anything meaningful about Coda's work. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. It's a very cold game. De verdad, perdonadme que no hable, como ya he dicho en los anteriores, pero es que estoy muy... En este juego me das con una sensación rara. Y no sé qué decir ni qué... Es raro. Sí, es que... This room Bueno, es actually que has a el maze. narrador ya habla con todo lo que tenemos que hablar, ¿no? Realmente es que... Pero sabéis que no voy a decir nada porque total, para repetir lo mismo que ya he dicho... ¡Oh! Except that all the walls of the maze are invisible. And then every time you touch one of the walls, there's this awful flashing and noise. So the experience is really miserable. Coño, me ha The game asustado, ¿vale? goes beyond not being meant to be Sí, played. bueno, It es que actually asusta un seems to poco. despise the player for trying to play it at all. But I do want to show you the rest of the level, so when you're ready to continue, press the use key on your gamepad, and I'll put a bridge over the maze. Vale, nada. What?
Y si usas bloques de prueba así a lo... Bueno, venga, vale. O que podrías haber cogido uno de bloques de esto del entorno y hacer unos de piedra o algo así, pero venga. Tampoco sé mucho de programar. Esos son más It's bonitos. not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Like the house cleaning game. You know, that one used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house forever. I had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But that game had an idea that it was actually trying to communicate. What's the deeper idea behind the invisible maze? ¿Un puzzle? The only way past this challenge is to randomly guess the 6-digit code. Like the invisible maze, it's frustrating to me, because it's the opposite of everything else that Coda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me, except a lot of my time. If I could have reached him during this time, then maybe I could have asked him, but I couldn't. I still don't really understand why this is here. I'll put the code on the ground for you here, though, so that we can move on. 5 1 6 1 7, vale. 6 1 7. Es una jarita de esta, tío, que está más bonito que aquello, ¿eh? No sé, digo, tampoco sé programar en Source, pero oye, no creo que sea tan difícil teniendo en cuenta que ya existe el modelo, ¿no? No sé. The switch to open this door is actually on the other side of the door, meaning that it's literally impossible to solve from this side. So even if you somehow brute forced your way through the first 2 challenges, and you got to this point, there's actually just no way to progress. And it's scary for me, the idea of Coda cutting himself off entirely, just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. I feel like a failure, I guess, when I can't fix the problem. But I can open this door for you, so let me do that. Thank you. Was I a failure for not understanding this game? I mean, I don't know why I would be. It's not like everything needs to have a solution, but I feel it somehow. I feel like I failed, and I don't understand why. Se le ve mucha cabeza tanto al creador del juego de Beginner's Guide como a Coda, ¿eh? Solamente que el creador it's este June del... of 2011. I'm playing this for the very first time, and as I'm playing, I'm thinking to myself, I don't know this person. I have no idea who this person is. It wasn't the guy I knew, it wasn't my friend. Joder. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them... I had been trying to, though. That was the thing. For years I was trying to get to know him, to understand who he actually was and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. I asked him please to tell me what the 3 dots mean. And he wouldn't. Vale, si ahora me deja hablar que el creador este del juego de Beginner's Guide no está mal de la cabeza realmente, pero... no sé, me preocupa Coda, ¿eh? Un poco. Sinceramente, no, en serio, me preocupa. Sí, que es muy, muy preocupante. I just felt so strongly that if I could have connected with him, that if I could have somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy. It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. But he stopped and left. And it felt somehow like I had failed. Where did I screw up? Tal vez en el momento de enseñárselo a la gente, igual él no quería de verdad que se lo enseñase a la gente, no sé. I'm the reason that you stopped making games, aren't I? It's because of what I did. I poisoned it for you.
Mm. Esto, no me estoy imaginando, al parecer se llama David, me acabo de enterar, pero bueno. Este David, cuando llegó a este momento y vio esto, debió sentirle muy mal. Sí, bueno, me sentiría fatal. No vuelvas a hablarme más. Lo de, oye, gracias por tu interés en mi juego, pero no vuelvas a hablarme. Hostia, no, Es en un poco serio. antisocial. Este momento me acaba de dejar un poco trambólico a mí esto. I don't think I ever told you this, but when I took your work and I was showing it to people, it actually felt... It felt as though I were responsible for something important and valuable. Es que me pregunto si realmente crees que estoy... Joder. No, sí, pero si se nota mucho que, que los hacía por él mismo, porque algunos necesitaba amueblar su cabeza de algún modo. Sí. And the people who played them, they treated me like I was important. They really listened and cared about what I had to say. Even though I was showing your work, it was... I felt good about myself. Finally. For a moment, while I had that, I liked myself. Vale, no había leído esto porque le estaba hablando. Has contaminado tanto mi espacio personal que es posible que haya empezado a plantar soluciones en mi trabajo en alguna parte, ocultas entre los juegos. Tranquilo, se nota. Si era una respuesta, un significado, ¿sería más feliz? ¿Puedes dejar de coger mi juego y enseñárselo a la gente en contra de mi voluntad? Lo sabía. ¿Dejar de darles algo que no es tuyo? ¿Violar la única frontera que me mantiene a salvo? Sabía que no le había gustado eso. ¿Puedes dejar de cambiar mis juegos? ¿Dejar de colgarles farolas? Ah, que se lo estaba poniendo él. O igual, espérate. Igual no se estaba poniendo él, pero ponía farolas porque de algún modo era él el que le había contaminado de cierto modo, haciéndole pensar que los juegos tienen que tener un fin. Sí, puede ser. Puede ser que la farola no se la pusiera And directamente then you él. stopped. And I didn't have anything left to show people. I just had to be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing. Less than nothing. What does that mean? ¿Puedes dejar simplemente que sea como son? Cuando estoy cerca de ti me siento físicamente enfermo. Y desesperadamente algo que no pueda dar. Literalmente no lo tengo. ¡Wow! En serio, si el pobre Davey ¿cómo se llame? Yo lo estaría pasando un poco mal. ¡Y yo! Encima que le estás ayudando. Exacto, después de haber intentado ayudarle tanto como ha hecho este chico. ¡Guau! De verdad. Y además, si supuestamente está enseñando el juego contra su voluntad, no está infringiendo... no creo que no se puede usar copyright exactamente, pero... ¿no está infringiendo los derechos de autor al publicar un juego que es una mezcla de todos los suyos? A lo mejor si ya se los dejó para que hiciera esto, no lo sé, pero... ¿Eso ya dejando temas emocionales aparte? ¿Esto no es ilegal entonces? Solo un poco. Igual. Que me cueste tener nuevas ideas no me está deprimiendo. Los bajones solo son parte del proceso. El hecho de que pienses que estoy frustrado o derrotado dice más de ti que de mí. Soy consciente de que esto todavía no tiene sentido para ti. Y eso está bien. Tú no eres mi problema. Por lo menos. Joder, el móvil la caga, Puto, un poco mucho. Pero espero que un día te des cuenta y te coincides con eso con lo que estás luchando. I'm afraid that I did something really stupid because I don't like myself. Y que entiendas que finalmente de lo que te estoy hablando. No digas nada. Uy, qué mal rollo. Mierda. That's why I'm releasing this collection of your work. Eso de Is oscuridad because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. hace más difícil el juego. And
So a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. Perdona. I Oye, know ¿puedes I dejar screwed hablar? up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please. I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't responde a mi pregunta. stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Está desesperando mucho mientras dice esto. Start making games again. Please help me. Please give me some of Se nota en la whatever it voz. is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. Soy esto se está haciendo más pequeño. ¿Quién sabe? Ah, no, espérate, yo no puedo hablar. No, ya sé, ya no está hablando el chico. Wow. Joder, en serio, el móvil, ¿eh? Sí, es que mi madre está hablándome una y otra vez y yo... Epílogo. Mira. What the fuck. ¿No lloras? Digo, ni manecillas me refiero. ¿Qué? Que ni Ah, no, manecillas. no lloras. Nope. No es ninguna hora. ¡Vámonos a Hogwarts! Vale, no. More love, more praise, more people telling me that I'm good. Always more. It's like a disease. Solution. Estoy empezando a pensar que Debbie también está un pelín mal de la cabeza. ¿Qué juego más currado está ese? I guess if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. Puede. No sé qué decir. Even now, the disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. Alina. Está cargando algo. Esto es lo que yo creo que es. Estoy contigo que se sienta de verdad encerrado. If I knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation, what would that even be? It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. Ese chico tiene un grave problema con la aceptación, entonces. Bueno, todos los tenemos, ¿no?
Sí, pero el chico parece que no es feliz si no es aceptado por todo el mundo. En plan, todos tenemos nuestro esto con querer ser aceptados en, en mayor o menor medida. What now? Pero Sí, como exagerado, ¿no? sí, mucho. Creo que ya entiendo por qué I hay think I gente que need lo to go. categoriza de obra de arte a este And juego. I'm sorry, because I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. I have a lot that I need to make up for. And so I'm just gonna... Okay. Lo que no me queda claro, teniendo en cuenta que esto es el epílogo, esta zona ¿la ha hecho Koda o la ha hecho Davey? Porque ya que No lo ese... sé. Creo que la ha hecho Davey, porque ya que el otro era el último juego, ¿no? De Koda. Mm. Oye, que aún así, no sé si lo ha puesto en orden. Sí, lo iba diciendo que porque... Iba diciendo la fecha de cada uno. Mm. Mierda, ¿ahora qué? ¿Está subiendo? Sí, está subiendo. Y otra vez aquí. No, no es el mismo sitio, no es el mismo sitio. Te pone en el principio igual, pero no es el mismo. Ese no es el rayo de la primera vez. O la primera vez del espacio, ese raro. Desde la Sí, pistola. sí, sí, sí. Es el mismo rayo. Mm. Pues oye, por Acaba final. donde empieza. No, en realidad el principio fue la ciudad desértica aquella, pero bueno, Sí, bueno, pero ya sabes. al final con la tontería 28 minutos. Ya. No puedo moverme, ¿eh? Como suponía me lleva arriba. Como tú suponías, no es que sabía lo que iba a pasar. Bueno, podía haberme matado igual que en la versión original. Nah. Porque eso ha sido una pantalla de carga. What? Es casi arte este paisaje. Yo lo podría vender por millones de euros. Recuérdame hacer una captura de pantalla en este momento, ¿vale? Ay. No está más mirando para el amanecer. Anda. Y ahora hay musiquita. Si no importa, voy a bajar un poco el sonido.
No habría posible. Lo posible es la siguiente persona. Wow, lo digo en serio, me ha encantado este juego. Sí, ha estado bien, aunque yo creo que lo ves que no es de verdad lo que dicen, que es solamente una historia inventada. Pues a mí sí me suena real. No acabas de ver quién lo ha escrito, quién lo ha hecho y todo lo demás. Digo, No, pues simplemente que le ayuda a escribir el guión de lo que él iba a decir, porque no creo que se haya puesto a decir, venga, voy a soltar lo primero que se me venga a la cabeza. yo creo que no es real. Yo voy a pensar que sí, ¿vale? Y aunque no lo sea, es una historia bonita y extraña a la vez. Es una historia bonita, extraña y alocada. Mi preferida. Vale, ya. Sí, bueno, eso de bonito es En cierto modo lo discutible. es. En cierto modo lo es. Es discutible, mucho, la verdad. Y se acaba. Habrá a lo mejor algún capítulo extra si a lo... Si El quisiste echar... epílogo, Nope, no hay, vale. Yo a lo mejor así si querías echar un ojo. Pues nada. pues bueno, Lo digo, que me ha encantado este juego. Ya creo que ya entiendo por qué la gente lo categoriza de obra de arte. Realmente es algo que hay que jugar. sí. Realmente, de no, si no fuese, porque ya tengo todo grabado, no habría hecho la serie y habría dicho, jugadlo vosotros. Pero es que como ya tengo todo grabado, ¿sabes? Es que no sé qué decir sobre este juego. ¿Sabéis qué? Es que eso, No no es puedo... no es algo con lo que te entretienes. Es que Eh, no, a ver, es lo que yo... es solo historia, es solo una historia. Es Es que como mira, una ¿sabéis qué? historia en la que te vas profundizando tú, porque te Esto lo dije yo en hace. un episodio, mira, esto lo dije yo en un episodio. No sé si con este juego, no sé si reír o llorar. Es que no sé. ¿Sabéis qué? Mira, no sé qué palabras usar para describir este juego. Así que creo que todos vosotros habéis hecho vuestras ideas, habréis todo pensado a medida que he ido avanzando esta Game for Week. Así que creo que lo mejor que puedo hacer es no decir nada. Así que espero que os haya gustado y venga. Hasta la próxima. Adiós.